en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. ¿Qué tal, amigos de Convicción Radio? Estamos nuevamente en Barbarie comunista. Seguimos conociendo el pensamiento de Herbert Marcuse. Los dos últimos capítulos fueron para conocer lo que podríamos denominar como este catecismo de la liberación, que tiene como características la violencia, la sensualidad, lo antiobrero y lo internacionalista. Ahora bien, esta liberación, este catecismo de la liberación, tiene un esquema que se apoya en un aparato conceptual que podríamos denominar como hegelianismo freudo-marxista. A esto nos dedicaremos en este nuevo capítulo de Barbarie comunista. En términos generales, el sistema ideológico de Marcuse se compone de tres ingredientes: el conflicto freudiano, la alienación marxista y la negatividad hegeliana. Todo esto origina el método de las tensiones. Naturalmente, para llegar a esa reducción, Marcuse tuvo que inventar una historia subversiva de la filosofía que desemboca en Hegel. Comillas, con la impertinencia de los hegelianos, anota Michel Ambacher, pretende volver a escribir la historia a su manera, comprender a Sócrates o a Platón mejor de lo que ellos se comprendieron a sí mismos. Marcuse llega así a la dialéctica, entendida como la forma de una negatividad inmanente de las cosas. Es una contradicción, en palabras de Marcuse, una contradicción viviente entre la esencia y la apariencia, en virtud de la cual las cosas van desde lo que no son hacia lo que son. De la filosofía, lo que le interesa a Marcuse es la hostilidad que en ella pueda encontrar contra la civilización, y claro está, hablamos de la civilización cristiana, que incluye su decálogo, y veremos más adelante la gravitante importancia que le otorga Marcuse a la rebelión contra la ley de Dios. En términos muy particulares, se rebela contra la sociedad norteamericana, que lo ha albergado luego de todo podríamos decir, su transhumancia por el mundo, y que por una ceguera no es capaz de conocer sino superficialmente. Marcuse propone a la juventud entonces toda esta mezcla de marxismo y psicoanálisis como una receta salvadora. Comillas, concluye Ambacher, sería muy doloroso que a través de la ideología de un hombre que niega un mundo que ni siquiera fue el suyo, la juventud dejara de adaptarse a un mundo que, de todos modos, será el suyo. Para completar este esquema sobre el pensamiento de Marcuse, debemos seguir a los otros dos únicos libros aconsejables que circulan en nuestro medio, el ya citado de Pierre Masset y el libro llamado Contra Marcuse de Eliseo Vivas. Podríamos decir que su tema básico, el del hombre unidimensional, es el de la negación cualitativa. Comillas, si el marxismo quiere seguir siendo la teoría crítica de la sociedad que fue hasta ahora, debe admitir el escándalo de la diferencia cualitativa, no contentarse con el mejoramiento del mal orden existente, sino redefinir la libertad, de manera tal que no se la pueda confundir con nada de lo que pasó hasta ahora. Y para ello,
la idea que acude espontáneamente al espíritu es la de la dimensión estético-erótica. Por lo tanto, la ruptura social, la negación total del orden existente, señalan un verdadero giro histórico en la orientación del progreso. La existencia humana será transformada totalmente, incluidos el mundo del trabajo y la lucha contra la naturaleza, y todo sobre la base del concepto nuevo que va a plantear Marcuse en el orden estético-erótico. Ese cambio total se concreta en el hombre nuevo. Comillas. Parece entonces que para cambiar la civilización es necesario, en primer lugar, cambiar al hombre y la organización de sus instintos. ¿Acaso no hemos oído en infinidad de veces hay que cambiar el hombre para cambiar a la sociedad? A una idea que parece muy básica y obvia, tiene un fundamento ideológico y un objetivo concreto. Cambiar la sociedad sí, pero no en un sentido cristiano, sino en un sentido neomarxista. Y esto a partir de la reorganización de los instintos. La instauración, continúa Marcuse, de una civilización no represiva supone una liberación de los instintos reprimidos por una civilización de dominación. Obviamente, la civilización católica. Esta reorganización de los instintos, con reactivación de ciertos dominios tabúes del goce, sería una verdadera reestructuración de la psiquis y modificaría totalmente la existencia humana, afirma Marcuse. Evidentemente nuestra sociedad está siendo reformateada a partir de los instintos más básicos y el tema sexual en esto es fundamental. La instauración de la homosexualidad como algo natural, normal, como una opción, el llamado matrimonio homosexual, el aborto, la transexualidad, el llamado teatro del pánico con todas sus perversiones, son todos llamados hacia lo instintivo, llamados de la tribu, para reorganizar al hombre instintivamente contra el orden establecido, el orden cristiano, que parte por, entre otras cosas, por ponerle límites morales a la actividad instintiva del hombre en función de su salvación eterna. En el esquema de Marcuse, por supuesto, este concepto de la salvación y la trascendencia es otra forma de dominación. ¿De quién? De la clase dirigente, iglesias, burguesía, etc. Todo esto de manera que la civilización se transforma si se cambia al hombre, y al hombre se lo cambia si cambian sus instintos, y estos a su vez se transforman cuando los actos sexuales, en lugar de practicarse como hasta ahora se ha hecho en la sociedad opresora, se orienten hacia un nuevo campo imaginativo. En tal sentido, Marcuse es bastante explícito. Lo primero que hay que desechar es el machismo, porque éste implica siempre la tiranía de lo genital. Luego corresponde redefinir esos actos que la sociedad represiva ha denominado perversiones sexuales. Evidente, claro está, que todo lo sano pasa a ser bueno y todo lo que era condenado antes no pasa de ser un estigma dado por la sociedad represiva, y en este caso, el estigma de perversión sexual. Dentro de ellos encuentra Marcuse una gama de matices muy esclarecedora, y en su libro Eros y Civilización, al analizar el comportamiento de viejos modelos como Eros, Ágape, Tánatos, Orfeo, Narciso, etc., explica lo siguiente, comillas: en el interior de la dinámica histórica del instinto, la coprofilia y la homosexualidad, por ejemplo, ocupan un papel muy diferente. La función del sadismo no es la misma en una relación libidinosa libre, plantea, que en las actividades de los SS nazis. Por lo mismo, sin duda, se condenará el striptease del music hall burgués, plantea,
mientras se saludará como una liberación el del teatro viviente. Uno es explosión, el otro es expansión. En definitiva, afirma Marcuse, lo que condena el libertinaje occidental es el ser aún demasiado tímido y conservar todavía algunos tabúes, lo que en Chile se ha llamado la pacatería, que francamente fue borrado el concepto de pacatería, por lo menos de la vida pública de nuestro país, de la televisión, incluso de la televisión dirigida a los niños. Este es el capítulo que Marcuse denomina como radicalismo moral y que tiene tanta incidencia en toda su construcción, pues, como afirma, todo radicalismo político supone un radicalismo moral. Va esclareciéndose aún más el hecho de que la lucha de la liberación homosexual, de la liberación del aborto, la liberación de la mujer, no es más que una lucha política en su forma de radicalismo moral. Tal es el consejo de un septuagenario a los jóvenes socialistas de hoy. Si quieren ser buenos y liberadores, deben evitar el acceso carnal directo y en su lugar desplegarse en juegos eróticos sin objetivo definido. Es claro que este proyecto hedonista y polisexual está tomado de Freud, pero el maestro del psicoanálisis se aplicó al estudio de la vida del inconsciente, en tanto que Marcuse lo traslada al orden de los fenómenos conscientes individuales y colectivos. Ahí está su inteligencia. Por otra parte, es un mensaje que no siempre es bien recibido por sus destinatarios naturales. En su momento, hace algunos años atrás, los jóvenes estudiantes no veían con buenos ojos el polimorfismo erótico que plantea Marcuse, generalmente malentendido por estos jóvenes que no están demasiado ansiosos de liberarse de la tiranía de lo genital. Como sea, lo cierto es que el neoerotismo es el punto de partida del filosofar de Marcuse. Este neoerotismo está ya totalmente socializado en nuestra sociedad actual, en esta revolución del siglo XXI. Si no, bueno, ¿para qué seguir continuando? Hay que solamente prender el televisor y darse cuenta en qué está la juventud, cuáles son los modelos que se le plantean y cuáles son los principios morales, por ejemplo, de la generación de los pingüinos, a la cual hemos hecho referencia, ya que es el mejor ejemplo de la cristalización del proyecto revolucionario de Herbert Marcuse, por lo menos de lo que conocemos en el último tiempo en Latinoamérica. Por este camino, Marcuse quiere liberar al hombre por medio de una transformación radical de la sociedad, la liberación. Según la expresión del Che Guevara, construimos al hombre del siglo XXI. Es un proyecto que encuentra algunas resistencias. Dice Marcuse, las formas tradicionales de lucha, los medios clásicos de protesta, dejaron de ser eficaces. Las clases populares ya no son revolucionarias. La sociedad de consumo las condicionó y anestesió. Quedan los outsiders, los marginales, los parias del sistema, que traducidos a nuestra época actual son los encapuchados, los anarcosindicalistas, los ocupas, los homosexuales, los travestis, las mujeres que buscan el derecho por abortar. Todos ellos son marginales de esta sociedad que ha logrado cierto nivel de progreso material y que por lo mismo anestesió a lo que en su momento fueron las masas obreras, quienes eran los sujetos de la revolución. Su análisis apunta después a una revisión del marxismo. Como ustedes saben, escribió en El fin de la utopía, sigo creyendo que he trabajado en una línea marxista. En todo caso, como hegeliano de izquierda que es, Marcuse ubicará su teoría como una crítica. La teoría de Marx, dice, es una crítica en la medida en que cada uno de sus conceptos condena el orden existente en su totalidad. Pero quizás todavía no representa o ya no representa esta resuelta negación del capitalismo que debería constituir. Con sus añadidos, sí se dará un socialismo construido sobre una base verdaderamente popular,
cuya posibilidad demostraron la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam y la Revolución Cultural China, según él. En verdad, ya antes, Onan y Lesbos habían sido profetas de una revolución erótica. Pero no confundamos los planos. Estos últimos deben ser traídos como aporte freudiano heterodoxo. En cuanto al marxismo de Marcuse, estima Macé que aquel fue siempre marxista desde el despertar de su conciencia política, a diferencia del freudismo al que llegó tardíamente. Además, como no hay un marxismo sino marxismos, parece muy difícil que se pueda impugnar su fidelidad a Marx, lo cual evidentemente no impide criticar al marxismo que le es propio. Ya vimos que Marcuse no es un marxista ortodoxo. Critica al marxismo soviético, niega al proletariado el papel de elemento revolucionario por esta suerte de anestesiamiento al cual ha sido sometido. No hay que asombrarse, pues, de que Pravda haya arremetido contra él en muchas ocasiones. Hasta aquí su freudismo sui generis y su marxismo revisionista, este freudomarxismo hegeliano. ¿Cuál es el resultado de tales elucubraciones? La crítica negativa de la sociedad establecida. Queda muy claro entonces que el padre del proceso revolucionario del siglo XXI es Herbert Marcuse. Su estrategia se ha evidenciado en nuestra sociedad actual a nivel internacional. El uso de las perversiones sexuales, el radicalismo moral, son las puntas de lanza para terminar con lo que él llama la sociedad represiva, para cambiar al hombre, a partir de lo cual llegaremos a una liberación que significará el término de esa sociedad tradicional que es la civilización cristiana. Ataca directamente el instinto, aquello que justamente el catolicismo es capaz de sublimar para transformarlo en herramienta de salvación. La lucha contra los tabúes también como agentes represores de las masas es otro punto que debemos destacar. Es la revolución hecha para una sociedad anestesiada, y justamente Marcuse es muy inteligente en esto, ya que se da cuenta que no puede hacer la revolución con los obreros, en Occidente por lo menos, y más aún después de la caída de los comunismos reales, a partir de la caída del muro de Berlín y del derrumbe de la Unión Soviética. Ya no se puede hacer la revolución con las masas obreras, debe recurrir a los marginales, a los más susceptibles de esta subversión moral, erótica y estética, que irá cambiando la sociedad por dentro, desmoronándola, vaciándola de sus valores originales, cristianos, para reemplazarla con los valores del hombre liberado. ¿Liberado de qué? De la patria, de la familia, de Dios. Muchas gracias por la audición. Hasta un próximo capítulo de Barbarie Comunista. Que la Santísima Virgen María nos acompañe. Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política,
¿Reforma social o instrumento de Satanás? Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. Catecismo de la Liberación, que tiene como características la violencia, la sensualidad, lo antiobrero y lo internacionalista. Ahora bien, esta liberación, este Catecismo de la Liberación, tiene un esquema que se apoya en un aparato conceptual que podríamos denominar como hegelianismo freudo-marxista. A esto nos dedicaremos en este nuevo capítulo de Barbarie Comunista. En términos generales, el sistema ideológico de Marcuse se compone de tres ingredientes: el conflicto freudiano, la alienación marxista y la negatividad hegeliana. Todo esto origina el método de las tensiones. Naturalmente, para llegar a esa reducción, Marcuse tuvo que inventar una historia subversiva de la filosofía que desemboca en Hegel. Comillas, con la impertinencia de los hegelianos, anota Michel Am. ¿Qué tal, amigos de Convicción Radio? Estamos nuevamente en Barbarie Comunista. Seguimos conociendo el pensamiento de Herbert Marcuse. Los dos últimos capítulos fueron para conocer lo que podríamos denominar como este Bacher pretende volver a escribir la historia a su manera, comprender a Sócrates o a Platón mejor de lo que ellos se comprendieron a sí mismos. Marcuse llega así a la dialéctica, entendida como la forma de una negatividad inmanente de las cosas. Es una contradicción, en palabras de Marcuse, una contradicción viviente entre la esencia y la apariencia, en virtud de la cual las cosas van desde lo que no son